Buenas tardes, a continuación le vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Mi grupo está conformado por Vanessa Revelo, Isabela Vera Muñoz, Ashley Geraldine Solarte y quien les habla, Natalia Jacome del programa de fonoaudiología. ¿Qué es? Esa enfermedad consiste en un desorden crónico y degenerativo de las partes del cerebro que controlan el sistema motor y se manifiestan en una pérdida progresiva en la capacidad de coordinar los movimientos, entre otros síntomas. Se produce cuando las células nerviosas de la sustancia negra del mesencéfalo, área cerebral que controla el movimiento, mueren o sufren algún deterioro. Causas. Existen numerosas teorías que intentan explicar el deterioro neurológico que produce esta patología. Se cree que algunos pesticidas y toxinas, junto a cierta predisposición genética, podrían ser los desencadenantes de esta enfermedad. En los síntomas podemos encontrar temblor, rigidez, inestabilidad, depresión, dificultad para tragar y masticar, problemas urinarios, estreñimiento, trastornos del sueño, pérdida de expresividad, aumento o pérdida de peso. En cuanto a la prevención, dice que las causas de Parkinson son desconocidas hasta la fecha de hoy, por lo que no existe una forma de prevenir esta enfermedad. La voz de los pacientes con Parkinson se caracteriza por una reducción del rango vocal y la velocidad de los pliegues vocales del lado comprometido del cuerpo. Asimismo, se presentan alteraciones en el aumento de la desviación estándar de la frecuencia fundamental. En las fases más tardías de la enfermedad, el arqueo del pliegue vocal da como resultado una pérdida de aire e intensidad de la voz. También da cualidades de la voz con escape de aire, tono bajo y rango variable. En el caso de los hombres, la etapa de la senitud tiende a aumentar la frecuencia fundamental. Por otra parte, en las mujeres se evidencia incremento de segmentos subordinados y abruptos en el periodo significativo en frecuencias fundamentales. Se puede concluir que la perturbación de la amplitud, tanto en hombres como mujeres con enfermedad de Parkinson, presenta mayor variabilidad en la intensidad vocal, predominando la alteración en el género femenino. El análisis de la calidad de la voz ofrece valores cuantificables de todos los parámetros acústicos, como las medidas de perturbación tanto en tono como en amplitud y la cantidad de ruido en la voz normal. Los pacientes con Parkinson presentan alteraciones de la fonación, disfonías, es decir, disminución de la sonoridad, monointensidad e insuficiencia prosódica o voz apagada. Presentan también pausas para respirar que se producen entre sílabas y palabras. En el análisis acústico, los enfermos con Parkinson, principalmente los hombres, tienden a fonar y hablar en frecuencias fundamentales ligeramente agudas o en voz atipladas. También presentan poca variabilidad de la frecuencia y la intensidad al hablar, ya que se percibe una monotonía y monosonoridad en su habla. Finalmente, en los enfermos de Parkinson y de acuerdo con la suposición de que alguna de las cuerdas vocales tuviese una alteración estructural, estas producirían un mayor número de ciclos erráticos. El jitter o tono permite a su vez la cuantificación de las perturbaciones de la frecuencia en dichos pacientes. Parámetros acústicos de la voz en personas con enfermedad de Parkinson. Entonces, sabemos que el fonoaudiólogo interviene en varias áreas como son el habla, el lenguaje y la audición. Entonces, dentro de esas áreas, la voz va a constituir uno de esos subprocesos los que acabé de mencionar, los cuales se producen gracias a la acción combinada de los sistemas de comando. Esos sistemas de comando son el fonatorio, el postural, el artículo resonancial, el respiratorio y los sistemas reguladores, los cuales va a incluir el auditivo, el endocrino y el gastrointestinal. Entonces, esos van a cumplir unas funciones específicas que al integrarse de manera fisiológica van a permitir una adecuada producción oral. Entonces, se realizó una investigación con el fin de identificar los parámetros acústicos de la voz en usuarios con enfermedad de Parkinson, donde se evaluó la cavidad laríngea como una dimensión horizontal en el que el 100% de la población de estudio pues se notó que tenía una voz cansada. Y pues también, por ende, pues van a tener un escape de aire al momento de hacer fonatorio de su habla. Una dimensión vertical en el que el 30% de la población presentó una calificación de +2 y el 70% una calificación de -2, por lo que se mostró un tono inadecuadamente bajo
sin una desviación social. Bueno, también se evaluó la cavidad de resonancia. Dentro de la intensidad se vio que el 100% de la población con Parkinson utilizan una intensidad baja o suave para la producción vocal. Es decir, que existe una presión subglótica disminuida durante la fonación. Y dentro del rango vocal, el 60% de la población presentó una calificación de -2 y el otro 40% que restaba obtuvieron una calificación de +2, en lo que pues, evidenció un tono variable en la producción vocal. Bueno, también se realizó, aparte de la perceptual, una evaluación acústica objetiva en la que los resultados que están siendo presentados corresponden a 9 parámetros multidimensionales. Entonces, se tiene que en los hombres la frecuencia fundamental fue de 163 Hz, pero González en el 2002 planteó un promedio de frecuencia fundamental de 120 Hz, por lo que se encontró una pequeña diferencia de 19.65 Hz, lo que esto sugiere un leve aumento en la frecuencia fundamental en hombres. En las mujeres también se evidenció una diferencia, por lo cual se indica una disminución de frecuencia fundamental en las mujeres. Bueno, también se evaluó la frecuencia máxima. Esa frecuencia máxima pues quiso indicar que existe una mayor restricción tonal hacia los tonos agudos en las mujeres más que en los hombres. Dentro de la frecuencia mínima evaluada, los datos arrojaron un resultado que indica un desplazamiento mayor hacia los tonos graves en mujeres más que en los hombres. También dentro del rango de frecuencia fonatoria, pues se ve que este predomina más en las mujeres debido a los semitonos y esto sugiere una mayor variabilidad del rango de frecuencia fonatoria pues en ambos géneros. También una variación de frecuencia fundamental en la que se arrojó el resultado de que se sugiere una mayor variabilidad de la frecuencia fundamental en ambos géneros, tanto en hombre como en mujer. Pues, y también pues que era mucho más notoria en el género femenino. Bueno, dentro de la intensidad del temblor, pues estos datos indicaron que existe un mayor índice de intensidad del temblor de la frecuencia fundamental en mujeres más que en los hombres. Es decir, pues que hay un aumento en la magnitud de frecuencia moduladora respecto a la magnitud de frecuencia total de la muestra pues que se hizo el análisis. Y se realizaron pues esto es como el cuadro donde se representa lo que yo acabé de exponer, que habla pues de cada uno de los parámetros, el total en hombres, mujeres y la normalidad que se planteaba según González. Recursos tecnológicos para la enfermedad de Parkinson usados para mejorar la calidad de vida de las personas. Estos dispositivos anulan los temblores, cuentan con sensores que detectan el movimiento y procesan cuáles son voluntarios y cuáles son involuntarios. Estos dispositivos aumentan la autonomía y la autoestima de las personas. El Smart Cane es un bastón con varios sensores. Se conecta a la red de comunicación y envía una señal a la familia en caso de un accidente. Tiene un chip que envía la ubicación exacta en caso de algún accidente. El Active Protective es un cinturón que protege de accidentes a las personas. Tiene una bolsa de aire que se infla en caso de que ocurra alguno. Estos sensores detectan la caída y en 60 milisegundos se llenan de aire. La almohada inteligente. Esta registra los ciclos del sueño y optimiza el descanso. Mide la calidad del sueño a través de sensores y micrófonos incorporados.